Saludos amigos, bienvenidos a otra entrega de Perfiles con Lorena Erasme. Qué placer estar con ustedes en este día y gracias por su sintonía, como cada semana, el permitirme entrar en sus hogares con los diversos perfiles del país. Pues les cuento que hoy pues tenemos un programa especial, sobre todo qué está pasando en República Dominicana con las féminas, con los niños. Es un tema que me preocupa bastante, sobre todos los casos de violación, de incesto, entre otros temas que están pasando, y para ello hoy me encuentro en el consultorio de la doctora Rafaela Burgos. Ella es terapeuta familiar y de pareja, y le damos la bienvenida a Perfiles, que es el perfil de esta semana. Muchas gracias. Saludos, doctora. Un placer tenerla aquí, de igual, verdad que sí. Igual para mí. Una mujer tan capacitada como usted. Muchas gracias. Una mujer que verdaderamente trabaja mucho, sobre todo para darle el seguimiento y el apoyo a la familia y a la pareja de todo lo que está pasando aquí en el país. Y me gustaría iniciar este conversatorio, doctora, porque, como dije anteriormente, hay un tema que me preocupa muchísimo y es el tema con los niños. Yo digo que uno abre los periódicos, las noticias, una niña es violada, un niño es violado, porque ahora ya no es la niña, sino también los niños son asesinados. Y me gustaría que usted nos dijera qué es lo que está pasando a nivel nacional con el tema de los niños que están siendo violados, sobre todo por la familia, tanto hembras y varones. Mira, yo no sé si los casos han aumentado o si ahora se conocen más. Tenemos más acceso a la información y los conocemos, pero esto es un problema de siempre. El trabajo de prevención y de concienciación sobre el abuso en el país comenzó en los 80. Hablando de esto a partir de datos, de investigaciones que se hicieron en el Instituto de la Familia, que se generó todo un movimiento de acción para identificar cuando no se hablaba de esto. Sí. Y entonces desde ahí el trabajo no ha parado, de muchas instituciones, de organismos internacionales, gubernamentales, asociaciones de la sociedad civil en este trabajo, porque sigue siendo una urgencia y lo tenemos que ver como eso, como una urgencia. Tú decías, ahora son también los niños, siempre han sido los niños y las niñas. Pasa que con los varones pasaba que se invisibilizaban. Cuando hicimos los primeros estudios nos dimos cuenta que no había diferencia. Igual, hembra y varón, increíble. Así es, no había diferencia en esos primeros estudios. Y es porque con los niños la familia a veces lo calla más. Muchos varones, por ejemplo, ya adolescentes, no lo ven como un abuso, no lo denuncian, lo ven más como un juego sexual con alguien mayor. ¿Cómo? Como si fuera una iniciación o una cosa de esa. Se interpretaba así y por todo el trabajo que se ha hecho se está cada vez más claro de que es la misma situación, que están vulnerables ambos, que hay que proteger a los niños tanto como a las niñas. Entonces ahí tenemos una serie de ideas y de concepciones sobre el tema del abuso que pienso que hay que insistir en la psicoeducación, en ayudar a las familias a proteger a sus hijos y ayudarles también a que puedan enseñar a los niños a autoprotegerse en algún nivel. Los niños no pueden ser los responsables de su seguridad. Son los adultos quienes tienen que proteger a los niños. Pero los niños, cuando están informados, pueden darse cuenta ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Bien, y denunciarlo y hablarlo y comentarlo. Y entonces pueden muchas veces parar la situación que de otra manera puede continuar hacia una situación más seria. Porque, por ejemplo, ¿qué pasa por la mente de una persona que abusa de un niño o de una niña? Porque, por ejemplo, yo digo, ¿qué hay de atractivo el agredir sexualmente a un niño, una persona adulta? O sea, ¿qué pasa por la mente yo diría que un criminal, ¿verdad? Porque hacer algo así, una persona que realmente no está bien, una persona enferma. No necesariamente es un enfermo, no. Esa es otra de las ideas. El abusador sexual no es necesariamente un enfermo. Muchas veces es un asunto de oportunidad, un impulso. A lo mejor no puedes reprimir el impulso, hay una situación, una motivación que no conocemos en el momento, muchas veces porque el niño es una presa fácil
es alguien que no se puede defender. Entonces, tener sexo o tener un acercamiento de cualquier tipo sexualizado con el niño puede ser fácil, puede ser cómodo. Tener control de una situación. Tener control, tener el poder, saber que no es una persona que te puede responder en igualdad de condiciones, que tú estás a cargo, que tú dominas. Que es un poco lo mismo que pasa con la violación a las mujeres. O sea, es un acto más que nada de poder, de violencia. Entonces, con los niños hay una serie de matices. Tú decías, por personas cercanas, siempre han sido personas cercanas, la mayoría. Cercanas no significa... Un hermano, un tío, un primo, un vecino. Cercanos, familiares o no familiares, no todos son familiares. Pero sí, personas cercanas a la familia, conocidos de la familia, personas que tienen confianza, a las que la familia le confía a sus hijos, porque cree que no le va a pasar nada, porque ese es el otro mito, que una persona que abusa sexualmente de un niño no se puede identificar a simple vista. O sea, no basta con que una persona sea correcta en otros ámbitos de su vida, eso no garantiza que no abuse de un niño. Claro. Y eso da mucho miedo, mucha preocupación, porque significa que cualquiera puede abusar. Pero hay por ejemplo, elementos o señales de que esa persona, hay algo que no está bien en esa persona. No necesariamente, ese es el gran problema, que nos gustaría tener un prototipo y decir, miren, el que abusa sexualmente tiene esto, y si no lo tiene es que no va a abusar. No se puede garantizar. Eso es el gran desafío que tiene este tema, que no es un prototipo estático que decimos es así y ya de otra forma no es. Cualquiera puede. En unas ciertas circunstancias, en un momento de su vida, bajo los efectos de una sustancia o sin sustancia, o con un impulso sexual que no sabe cómo controlar, con una necesidad de poder, de tomar, digamos... De hacer algo diferente. Sí, hasta eso. Con la explotación sexual, por ejemplo, que es ya el mismo abuso sexual, pero en el ámbito comercial. Exacto. Vemos con frecuencia muchas personas que por ejemplo, extranjeros, no todos son extranjeros, debo decir que la mayoría de las veces la explotación sexual tiene que ver más con dominicanos que con extranjeros, para que estemos bastante claros ahí. Pero una persona que se traslada de un país a otro, a lo mejor en su país esto no se le ocurre, pero llega a un país donde se le facilita y dice, bueno, ¿por qué no? Pero estamos hablando hasta de niños de 5 y 6 años. De todas las edades, terrible. de todas las edades. Entonces es tan complejo el problema porque es que no hay unos esquemas que tú digas, es hasta ahí que llega y esto no va a pasar aquí. Puede pasar. Entonces tenemos que prevenir, por eso hay que insistir más en la prevención, en la educación de la familia, para cuidar a sus hijos. Y tomar en cuenta, por ejemplo, factores que no tomamos en cuenta. A veces no identificamos que la disciplina que usamos en casa, cómo corregimos a los niños, los puede hacer más vulnerables al abuso sexual. O sea, un niño corregido con golpes, un niño corregido con insultos, con miedo, es mucho más vulnerable. Porque está normalizando la violencia. Claro, porque asume que es la forma en que los adultos funcionan, y cuando un adulto cercano o no cercano se acerca, se busca tocarlo, no sabe cómo detenerlo porque entiende que los adultos hay que obedecerlos, si no pasan cosas malas. Y se somete fácilmente porque su autoestima también se resiente con la práctica de la crianza agresiva. Por ejemplo, el agresor pudo haber también sido víctima de violación cuando era menor de edad. Pudo ser. No es una norma que tiene que cumplirse, o sea, pero sí, estas prácticas, estas conductas suelen repetirse en generaciones. Si una persona ha vivido el abuso, tiene una posibilidad alta de repetirlo. No significa que lo vaya a hacer sí o sí. Y no significa que una persona que no haya sido abusada no lo pueda hacer. Okay. Es así de complejo el asunto, ¿ves? Pero sí, ese es un factor que se toma en cuenta. Ok, ¿cómo podemos, por ejemplo, orientar a nuestros niños de que se cuiden, de que si una persona viene a tocarte de manera no adecuada, tú sepas de que no, eso no es correcto? O sea, ¿cómo podemos orientarlos en ese aspecto? Lo primero es que se necesita tener una buena comunicación
con los niños. Los niños en la familia necesitan sentirse que tienen voz, que se les escucha, que se les toma en cuenta, que si están tristes nos conectamos con ellos, que si están enojados lo podemos gestionar y no solamente regañarlos y cuestionarlos. Cuando se da ese canal, se abre ese canal de comunicación, es muchísimo más fácil que un niño comente en casa si algo ha pasado o si teme que algo pase, si se siente incómodo con alguien. Si no hay ese canal de comunicación, es difícil que lo diga, porque tiene miedo de hablarlo, porque piensa que lo van a cuestionar o lo van a juzgar o incluso lo van a culpar. Y los niños tienen razón, muchas familias culpan al niño cuando habla de estas cosas. Entonces, ese es el primer elemento, la comunicación en casa, el buen trato a los niños. Luego, advertirles, darle herramientas. Por ejemplo, hay secretos buenos y secretos malos. Eso se le enseña a los niños pequeñitos, desde 3 años comenzamos a trabajar con los niños. ¿Qué es un secreto bueno? Bueno, cuando tú estás preparando la reunión o el cumpleaños de, qué sé yo, de un tío. Que es una sorpresa. Que es una sorpresa, no se le puede decir. Ese es un secreto bonito, ese secreto se puede guardar. Un secreto malo, se le explica a los niños, tiene que ver con cosas que tú sabes que no están bien o te hacen sentir incómodo, y que no se le puede contar a mamá o a papá, o que no se pueden decir en voz alta, porque nadie lo debe saber. Entonces, el niño comienza a identificar. También hay caricias buenas y caricias malas. O sea, este lenguaje muy llano, muy sencillo, para que los niños lo puedan entender, es fundamental. Una caricia mala es cuando te tocan en tus genitales, en tus partes privadas. Y que te dicen que no digas nada, que te quedes callado. Eso, enseñarle a los niños cuáles son sus partes privadas y comenzar por respetar en casa las partes privadas. Sí, pues mi papá incluso cuando yo estaba pequeña me decía, no te dejes tocar de nadie, no te sientes en la pierna de nadie. Incluso me decía, en las piernas de quién yo me podría sentar. Ese es otro elemento excelente, porque entonces tú puedes decirle, te puede tocar mamá para cambiarte, para bañarte, papá para cambiarte, para bañarte. El médico te podría tocar para examinarte, pero el médico tiene que hacerlo con permiso de mamá. Mamá o papá deben estar presentes, o la tía o la abuela, quien sea que esté a cargo, porque tenemos familias con diferentes estructuras. Pero es importante que el niño pueda discriminar para que si algo pasa lo pueda identificar y pueda hablar. Entonces se le enseña al niño cómo identificarlo, pero se le dan las herramientas para poder hablarlo, no para callarlo por miedo a lo que pueda pasar en casa. Así es. Bueno, doctora, vamos a una breve pausa. ¿Cómo no? Y cuando retornemos vamos a seguir hablando de este tema y otros. Vamos a la pausa. Llegó el tiempo de los bomberos de la República Dominicana. Que nuestros héroes, los bomberos, los están cuidando siempre. Pero ese bombero que sale ese día a enfrentar un fuego necesita que las autoridades vengan de la mano con él. Porque ustedes no pueden continuar arriesgando su vida y no contar con un seguro de vida y accidentes. Y hoy para nosotros es un grato placer poder decir que junto al Ministerio de Interior y Policía decidimos otorgar una cobertura amplia a todos los cuerpos de bomberos del país. Yo quiero anunciar que le vamos a entregar hoy 500 teléfonos, y esos teléfonos van a tener internet y minutos pagos por el Ministerio de Interior y Policía, que tendrán transporte gratis en la ONSA, en el metro y en el ferrocarril. Adquirir el paso rápido en cualquier estación de peaje y oficina principal del Fideicomiso RD Vial es rápido, fácil y simple. El kit viene con una recarga y un manual instructivo de cómo instalar el dispositivo. Puedes hacerlo tú mismo siguiendo los pasos del instructivo o acercarte a una estación de peaje. Así de fácil es el paso rápido, sin la necesidad de detenerte o usar efectivo. Es rápido, fácil y simple. Fideicomiso RD Vial. En el Departamento Aeroportuario procuramos el buen funcionamiento de nuestros aeropuertos internacionales, domésticos y helipuertos estatales, incorporando nuevas infraestructuras que darán soporte a nuestra red nacional de helipuertos. Con eficiencia y transparencia, trabajamos en el desarrollo de la región sur con la construcción de 2 nuevos aeropuertos. Y con el rescate de nuestras terminales domésticas, hemos reactivado la aviación privada no comercial. Definitivamente esto es cambio. Trabajamos para ti. Departamento Aeroportuario.
Gracias por seguir en sintonía en Perfiles con Lorena Erasme. Y el perfil de esta semana es la doctora Rafaela Burgos. Ella es terapeuta familiar y de pareja, y con ella hemos tratado interesantes temas sobre qué está pasando en el país con niños que están siendo abusados sexualmente por sus padres, tíos, familia, qué pasa por la mente de una persona que abusa de un menor, entre otros temas, sobre todo la prevención. Y en este bloque, doctora, para seguir con este tema, pues hablábamos en el bloque anterior sobre la parte de prevención, de decirle al niño, ¿verdad?, cuándo es malo, cuándo es bueno, qué hacer en este aspecto. Pero también hablábamos del perfil de la persona, ¿verdad?, del agresor, que no necesariamente tiene cualidades que uno pueda identificar. Sin embargo, en el país actualmente un senador, Franklin Romero en este caso, pues él propuso que dentro del Código Penal a los violadores se le hiciera el procedimiento de castración química, una castración química para aquellos hombres que abusen sexualmente de niños y de mujeres. En este caso, ¿usted cree que eso realmente evite las violaciones que estamos viendo en el país? ¿Es el método adecuado? ¿Esa persona no va a violentar más? Mira, yo pienso que, como dijimos en el bloque anterior, una violación es un acto de violencia, de un ejercicio del poder violento. Lo que quiere es dominar, básicamente. Con una castración química eso no se elimina. Esa persona puede seguir violando con otros métodos. Wow. Y ejerciendo violencia de muchas maneras. Entonces, peor tal vez, ¿verdad?, por lo que le hicieron. Pues no sé, a lo mejor peor, a lo mejor no tanto, pero lo que sí me parece es que no se va a resolver la situación. Eso no va por ahí. No va por ahí, porque es que, de nuevo, lo puede hacer de otra forma. Hay otros métodos. Educar, prevenir. Sí, no, yo digo, hay otros métodos que puede usar para violar. Un objeto, una agresión de otra forma. O sea, es que eso no es tan puntual, no es tan sencillo como eso. La educación definitivamente sí ayuda, pero la prevención tiene que ver también con el manejo de los casos, tiene que ver con las sanciones, tiene que ver con la protección de la víctima, con el sistema, cómo reacciona, cómo funciona cuando hay una denuncia. Todo eso es parte también del abordaje y contribuye a la prevención secundaria. La prevención primaria es cuando hablamos, como estamos hablando tú y yo, para el público en general, sin identificar casos. Pero la prevención secundaria es ya con el caso. O sea, la gente que ya está identificada, que hay una situación, ¿qué hacemos? ¿Cómo les respondemos? ¿Cómo atendemos? Y, por supuesto, ya en la prevención terciaria estamos en la atención directa. Pero es eso, todo el sistema de protección se tiene que activar para que las víctimas, para que las personas que hacen una denuncia o que han pasado por una experiencia se sientan atendidas, se sientan protegidas, se sientan más seguras una vez que hacen la denuncia. ¿Usted cree que el Estado, y tal vez le voy a hacer una pregunta ya un poco fuera, ¿verdad?, de lo que ya la parte ya más de terapias, pero por ejemplo, ¿usted considera que el Estado le ha faltado garantizarle más los derechos a los niños, de cuidarlos, como usted dice, ese sistema de manera integral, que inmediatamente pase algo pueda evitar o pueda sancionar para que no pase más adelante? Porque yo veo aquí que aquí pasa un caso y a la semana siguiente pasan 3 iguales, como que si se le abre como el telón para que sigan pasando cosas. Me gustaría saber su opinión en ese aspecto, si tal vez debemos reforzar un poco más desde el Estado. Yo creo que se han hecho grandes esfuerzos, muchos esfuerzos, y creo que se le ha dado continuidad a programas y a estrategias que han sido necesarias y se han consolidado. Por ejemplo, el sistema de denuncia se ha ampliado, hay más recepción. Luego, si esas denuncias del curso que se les da hasta la seguridad, la garantía de los derechos de esos niños y de esas familias, ahí puede haber debilidades. Ahí yo pienso que se puede reforzar en términos de qué tan seguros se sienten los niños y las familias cuando hacen una denuncia. ¿Qué pasa después de eso? ¿Qué seguimiento se les da?
y sé que hacen un esfuerzo, porque lo sé, porque tengo el contacto con los casos después de la denuncia y todo eso, sé que hacen un esfuerzo y hay profesionales buenísimos en el sistema, pero necesita reforzarse. Cada parte, cada etapa de esa ruta necesita reforzarse para garantizar que más personas se animen a denunciar, que más familias se sientan seguras cuando hacen una denuncia o cuando el caso llega ya a los tribunales, cómo se maneja todo eso. Insisto en que se han hecho grandes esfuerzos y avances, porque lo que teníamos hace muchos años era muchísimo más débil en muchos aspectos. Pero siempre se puede mejorar. Yo creo que en esta área hace falta como identificar, hacer como una buena, análisis de ese proceso, cómo se responde en esa ruta crítica, qué pasa en cada etapa, cómo se sienten los usuarios, porque a veces no tenemos la información, el sistema no tiene la retroalimentación de cómo se siente la gente, de cómo reacciona, cuántos casos desisten porque se cansan, porque se agotan la familia. Es decir, revisar eso me parece una opción importante en este momento para responder a esta situación que tenemos, no solamente de manera reactiva frente a un caso o el otro caso, sino al sistema en general. Creo que hace falta esa revisión y esa búsqueda de indicadores y posibilidades de fortalecimiento. ¿Cuál es la diferencia entre violencia sexual y abuso sexual? Porque a todo se le llama violencia sexual, pero son dos palabras totalmente diferentes. Son distintas, sí, mira. Cuando hablamos de niños, cualquier acercamiento sexual de un adulto o de una persona 5 años mayor, y eso es importante porque se estableció en la ley, no fue casualidad, en el trabajo que se hizo en la ley 136 se estableció esa diferencia de 5 años para que se pudiera identificar qué es abuso y qué no es abuso. Si un niño recibe un acercamiento sexual de un adulto o de un niño o de un adolescente que le lleve 5 años, estamos hablando de abuso por etapa de desarrollo. Ahora, lo que también hay una diferencia clara es entre abuso y violación. El abuso puede ser sin contacto físico incluso. Tú puedes abusar sexualmente de un niño sin tocarlo, con palabras obscenas, con comentarios sexualizados, viéndolo cuando se viste, cuando se baña, el voyerismo. El exhibicionismo es abuso sexual. Cuando tú le muestras los genitales a un niño, tocando su parte íntima con el objetivo de generar, que antes uno veía muchos hombres que salían a la calle así hacerlo. Exacto, pues eso es abuso sexual. Aunque el abuso sexual a través de la tecnología, a través del internet y de los medios, eso es abuso sexual y no le está tocando. La sobreexposición, la exposición de un niño a una situación sexual para la cual no está preparado ni siquiera para observar, para ser un espectador. Todo eso es abuso sexual y hasta ahora no se ha tocado al niño. Luego está el abuso sexual con contacto físico, que son las caricias, los toques, la masturbación, hacer que el niño toque al adulto. Todo eso es abuso sexual. Todavía no estamos hablando de violación, la violación ya es la penetración. Cuando el hecho ya se consume, como dice. Es que se está consumando desde hace rato, es que sigue siendo grave. O sea, aunque no haya penetración, aunque no haya violación, el abuso sexual es grave. O sea, tiene que ser visto como algo serio, porque no se trata de que hace menos daño, es un daño diferente en términos de impacto. Pero diferenciar eso, ¿para qué nos sirve? Bueno, primero nos sirve para contemplar casos que a lo mejor se nos están quedando fuera del radar, sobre todo los casos de abuso sexual virtual. Estamos hablando, por ejemplo, del grooming, que es el agresor a través de la tecnología, a través del internet, de aplicaciones, va preparando al niño o a la niña. Que hay que tener cuidado ojo con eso, que a veces le sueltan, para que el niño esté tranquilo, se entretenga. Le sueltan el teléfono, la tableta, pero el niño no sabe qué puede navegar y qué página puede tener. Y además, las redes
están muy bien preparadas para entrar Bombardear. fácilmente, le sale al niño y termina siendo captado. Entonces, esa preparación que hace el agresor a través de internet puede durar semanas. Poco a poco le va convenciendo de que es un niño como él o una niña como ella. Le hace una historia de dónde vive, de la escuela, de sus... Y a lo mejor es una persona de no sé cuántos años que vive no sé dónde, pero el niño hace un contacto, hace una conexión. Entonces ahí insisto en lo que por donde comenzábamos hoy. Si hay una buena comunicación en la familia, es muy probable que el niño diga, tengo un amiguito nuevo, y la familia entre en alerta, investigue. ¿Quién es ese amiguito? Exacto. ¿Y dónde vive? ¿Y cómo lo conociste? ¿Y dónde está? No, que vive en no sé dónde. Entonces la familia se puede enterar. Si no hay una buena comunicación, si el niño está medio descuidado, si el niño es criado con unas prácticas agresivas, es corregido de manera violenta, no se va a atrever y queda atrapado. Okay. Y luego las etapas siguientes son complicadas porque esta persona se gana la confianza, luego pide imágenes, ya sabemos, ¿verdad? Imágenes íntimas. Los niños asustados o porque confían en la persona todavía, entran en ese juego y a veces hemos tenido casos muy severos, donde ha tenido que intervenir el sistema policial para investigar en estos temas de tecnología. Entonces, no es tan, esto es muchísimo más complejo que lo que pensamos a veces. Pensamos que tenemos como todo muy controlado, muy bien identificado, pero hay muchas cosas que se nos pueden pasar por debajo de la mesa que no nos damos cuenta, a las que los niños están expuestos. Así es. Antes de irnos a la pausa, doctor, usted hablaba de la violencia en los hogares, la manera en cómo los padres corrigen a sus hijos. Yo no sé si usted en la crianza, bueno, a través de sus padres tal vez la corregían, que a veces le daban una pelita, esta de castigo. Mi papá era un poquito fuerte conmigo y uno dice, bueno, falta mano dura. Todavía ahora en esta sociedad actual donde los niños son considerados de vidrio, que de nada hay que lloran, hay que yo estoy deprimido, entre otras cosas. Sin embargo, con el actual Código Penal, el que fue aprobado por el Senado en segunda lectura, que ahora pasa a una comisión bilateral a la Cámara de Diputados, CONANI manifestó su desaprobación en algo. Por ejemplo, aquí dice que considera especialmente alarmante que en el párrafo 3 del artículo 123 se plantee que no se considerará violencia intrafamiliar la corrección y disciplina a los hijos ejercida por los padres o tutores sin patrón de violencia o abuso físico, sugiriendo que la violencia contra niños, niñas y adolescentes no será penalizada si no hay agresiones recurrentes. Y me gustaría saber su opinión con relación a esto. Eso es grave, eso es un retroceso de tantos años de trabajo, de tanta gente, de tantas instituciones, que de repente se echa por la borda. Pone a los niños en más riesgo donde necesitan ser protegidos. Las familias no siempre saben cómo corregir, no siempre saben educar como corresponde, no siempre lo hace bien. Eso no es nuevo. Cuando se comenzó a hablar del abuso a los niños, se entendía, y eso es lo que nos decían, por ejemplo, en los primeros encuentros, los padres tienen derecho, ¿no? Los padres son los padres y con lo que ellos hagan está bien, todo por el bien del niño. Y está claro que no es así. Claro que no es así. Está claro que no es así, lo han mostrado no sé cuántas investigaciones, el trabajo de tanta gente durante todos estos años lo ha puesto de manifiesto. Entonces hemos retrocedido al legitimar la violencia física. Estamos diciendo que es correcto que el padre le pegue al niño. Pero ¿por qué no vemos correcto que un policía me pegue a mí en la calle? ¿Por qué no vemos correcto eso? ¿Por qué no vemos correcto que una persona adulta, le pegue a otra, se sienta con derecho de pegarle a otra y vamos y ponemos una denuncia por agresión? Pero los niños sí están vulnerables, porque los niños están indefensos dentro de la familia. Y si además esto se asume como válido, como pertinente, como aceptable, entonces claro que los niños van a estar más en riesgo. Ya lo están, aún teniendo lo que dice la ley 136 y lo que teníamos, ya están en riesgo y están pasando cosas terribles todos los días. Sí, eso sí es cierto.
muy terribles. Si ahora le damos permiso y asumimos que los padres tienen luz verde para usar la disciplina como corresponda, como ellos consideren, le estamos diciendo, no vamos a responder frente a situaciones donde los niños están en peligro, y lo están en muchos casos. Entonces, no se trata de que haya un patrón, una paliza, una sola golpiza que puede llevar a un niño a muerte. Claro que sí. O sea, no se trata de que haya un patrón. El patrón puede estar o no estar. A veces es situaciones puntuales. Pero es que tú no aceptarías que una persona en la calle, en el pasillo, te dé un golpe un día y no hacer nada. No lo verías como normal. Nadie lo vería como normal. ¿Por qué un niño tiene que ser tratado de esta forma y legitimarlo con el marco legal? Para mí es terrible. Me parece que retrocedimos décadas con esta propuesta. Así es, doctora. Vamos a otra breve pausa comercial. ¿Cómo no? Porque yo creo que hay que hablar sobre la violencia intrafamiliar, pero con relación a la mujer, que está en aumento cada vez en nuestro país. Vamos a la pausa, retornamos en breve. Llegó el tiempo de los bomberos de la República Dominicana. Que nuestros héroes, los bomberos, nos están cuidando siempre. Pero ese bombero que sale ese día a enfrentar un fuego necesita que las autoridades vengan de la mano con él. Porque ustedes no pueden continuar arriesgando su vida y no contar con un seguro de vida y accidente. Y hoy para nosotros es un grato placer poder decir que junto al Ministerio de Interior y Policía decidimos otorgar una cobertura amplia a todos los cuerpos de bomberos del país. Yo quiero anunciar que le vamos a entregar hoy 500 teléfonos, y esos teléfonos van a tener internet y minutos pagos por el Ministerio de Interior y Policía, que tendrán transporte gratis en la ONSA, en el metro y en el teleférico. Adquirir el paso rápido en cualquier estación de peaje y oficina principal del Fideicomiso RD Vial es rápido, fácil y simple. El kit viene con una recarga y un manual instructivo de cómo instalar el dispositivo. Puedes hacerlo tú mismo siguiendo los pasos del instructivo o acercarte a una estación de peaje. Así de fácil es el paso rápido, sin la necesidad de detenerte o usar efectivo. Es rápido, fácil y simple. Fideicomiso RD Vial. En el Departamento Aeroportuario procuramos el buen funcionamiento de nuestros aeropuertos internacionales, domésticos y helipuertos estatales, incorporando nuevas infraestructuras que darán soporte a nuestra red nacional de helipuertos. Con eficiencia y transparencia, trabajamos en el desarrollo de la región sur con la construcción de 2 nuevos aeropuertos. Y con el rescate de nuestras terminales domésticas, hemos reactivado la aviación privada no comercial. Definitivamente esto es cambio. Trabajamos para ti. Departamento Aeroportuario. Gracias por seguir en sintonía en Perfiles con Lorena Erasme. Y el perfil de esta semana es la doctora Rafaela Burgos. Ella es terapeuta familiar y también de pareja. Con ella hemos hablado de interesantes temas sobre toda la niñez dominicana que está pasando con estos niños que son abusados por su familia, por amistades, que está haciendo el Estado, la prevención y sobre todo saber identificar cuando un niño es abusado de manera física y cuando ya lamentablemente llega a lo que es la penetración. Pero en el bloque anterior, doctora, dejé una preguntita en el aire y es con relación a los casos de violencia intrafamiliar, pero ya enfocado en la mujer. En este caso, los feminicidios. En el país cada vez vemos más mujeres que mueren en manos de sus parejas o exparejas. Es como que si la mujer le pertenece al hombre, es lo que estamos viendo ahora mismo, y que el hombre hace con la mujer lo que él considere, hasta su vida. Y me gustaría saber su opinión con relación a esto. Bueno, es alarmante, es sumamente preocupante lo que está pasando y creo, como decíamos en el bloque anterior, que hay que revisar el sistema también de protección contra la violencia a la mujer. Y evidentemente, la creencia de que la mujer le pertenece al hombre está arraigada en nuestra sociedad y es uno de los elementos, ¿verdad?, centrales del machismo. Asumir que un ser humano es propiedad de otro es inadmisible.
evidentemente, pero esto es bastante Delicado, frecuente, claro. se vive muy así. Importantísimo el identificar las señales. O sea, cuando hablamos de prevención, hablamos de estar atentos, de estar alerta frente a situaciones que pudieran sugerir dificultades, con problemas, conflictos, conductas, lo que sea. Esas señales de la violencia contra la mujer a veces comienzan muy temprano, pero no son identificadas con facilidad. O sea, en el noviazgo, por ejemplo, es fundamental que a los jóvenes les ayudemos, a los varones y a las chicas, a ambos, a identificar. Soy yo una persona, yo, por ejemplo, he estado en grupos de trabajo con personas, hablando de violencia en muchos órdenes, no solo violencia contra la mujer, pero violencia en general. Y hay personas que al final se han acercado y han dicho, yo me identifico como agresor y no me daba cuenta. Probablemente más psicológico, no ha dado el golpe. Otro tal vez económico. Otro económico. Verbalmente. Sí, toda la gama de violencia que está tan normalizado en la crianza, en la socialización de los varones, que terminan no viéndola. O sea, entonces hay que ayudar a identificar eso en los dos sexos. Y tenemos también que ayudar a identificar a las jóvenes esas señales que confunden con amor. Vamos a ver, ¿cuáles son esas señales que las mujeres confundimos, doctora, por amor? Ay, no, él me ama, él me quiere y por eso es que él es así. Y eso nos vuelve loca, pero uno nunca sabe que uno está entrando ya en un círculo de violencia sin uno darse cuenta. Así es. Por ejemplo, una señal es, me quiere acompañar a todas partes, porque para que no me pase nada, porque él me cuida, porque él me quiere. Y es importante esto porque una persona que viene con carencias de su familia, con necesidad de afecto, con necesidad de cuidado, es posible que se sienta muy cómoda con una persona que supuestamente la protege y que no la deja salir sola y que le dice cómo vestirse, porque él sí sabe lo que te queda bien, tú no puedes salir así, no, quítate eso. Esa amiga no me gusta. Con esa amiga no, déjame ver el celular, con quién tú estás hablando y qué tanto tú hablas con tu hermana y por qué tú tienes que salir con las amigas, porque yo no puedo ir, yo debo ir a todo. O sea, esa control, esa dominación comienza viviéndose como atención, cuidado, amor. Y es más fácil que una persona con carencia de esas cosas lo acepte y se quede e incluso lo defienda, hasta que eso se va transformando en lo que es violencia, es control, es dominación, es autoritarismo. Y por supuesto va pasando a otras etapas que son más visibles. Un día te insulta, un día se burla de ti, lo que tú dices es un disparate, delante de la gente te puede hacer sentir ridícula, porque de nuevo lo que está haciendo es dominando. Yo estoy por encima, yo me lo merezco, yo soy el que sabe, yo soy el que manda y tú no vales. Y esa concepción de que tú no vales evidentemente está ligada a eres una propiedad. Por ejemplo, con todo el respeto, doctora, hacia las mujeres en sentido general, a veces uno se pregunta, pero ¿y cómo una mujer permite que un hombre le dé una galleta? ¿Cómo una mujer no se defiende? ¿Cómo una mujer cae en ese círculo, no denuncia, no habla? Pero más sin embargo vemos que no hay un tipo de mujer per se que cae en este círculo. O sea, toda una mujer que tú la ves muy independiente, muy ella, muy todo, puede caer en un círculo de violencia. Por supuesto. Ahorita decíamos que hay carencias, pero eso es un factor. Pero claro. Hay muchos otros factores. Y tú no puedes identificar a veces ninguno. Cualquiera puede ser víctima. Y la pregunta por qué se dejan o por qué no salen es complicado, porque no es que quieren quedarse, no es que no quieran salir, es que no pueden. Es que la dominación del hombre, esta conducta de posesividad, de dominación en términos de lo cotidiano, genera mucha inseguridad.
le quita las capacidades de autodefensa. La mujer deja de confiar en sí misma, su autoestima se reduce, comienza a dudar hasta de lo que piensa y de lo que sabe. Se debilita emocionalmente. Y una persona en esas condiciones no puede salir. No puede salir. O sea, termina dudando de si lo que está pasando. La va matando desde adentro, la va matando. Por supuesto. Es el proceso de ir disminuyendo, de ir ese ser humano, debilitando la seguridad, las bases de esa persona para defenderse. Por eso el aislamiento de los círculos sociales. No te juntes con esta persona, porque esta persona te puede decir cosas que yo no quiero que te diga. Porque puedes ver cosas que yo no quiero que veas, porque vas a comparar. Porque tu familia no es buena influencia, porque siente que están probablemente alertándola. Y la ven o la van a apoyar frente a una decisión. Y la ven como sus enemigos, totalmente. Claro. Porque incluso yo he visto casos, lamentablemente aquí en el país, uno de tantos, que a veces el agresor asesina a su pareja, su expareja, pero también asesina a un familiar, un tío, la esposa, o sea, la esposa no, la madre, o sea, que parece que también... A quien la defiende, a quien le dé apoyo, sí, definitivamente. Y aquí lo básico es pensar que una persona en esas condiciones es una persona que está muy vulnerable y que esa vulnerabilidad a veces dura muchísimo tiempo. La relación puede terminarse y todavía esa persona sigue siendo vulnerable, sigue siendo temerosa, sigue no confiando en sí misma. Y le cuesta volver a confiar. Aún personas con muy buena preparación, con independencia económica, no todo tiene que ver con lo económico, no todo es que depende económicamente, a veces es al revés. A veces el agresor depende económicamente incluso de la persona, de la mujer. Es ese debilitamiento progresivo de sus capacidades, de sus recursos personales para defenderse. No puede, por eso se queda, no es porque quiere, por eso se queda. Entonces tenemos que ayudar desde esa percepción, desde esa concepción de cómo ayudamos a la víctima a reconstruirse, a ir recuperando sus capacidades, sus recursos, sus habilidades, la confianza en sí misma. Eso es un trabajo de largo plazo. El agresor puede cambiar, porque siempre cuando, por ejemplo, le da una bofetada, luego de que abusa físicamente de ella, perdóname, voy a cambiar, y todo vuelve un círculo vicioso. Se llama así, el ciclo de la violencia. Exacto, entonces, ¿esa persona per se puede cambiar, ese agresor, o no? Mira, se tiene que someter a un tratamiento largo, pero eso no significa que esa persona que está siendo abusada deba quedarse ahí a esperar el cambio. Tiene que protegerse, tiene que salir, tiene que poner distancia, y él que gestione su cambio, si está decidido y se quiere someter, ¿verdad?, a un proceso, pues puede tener posibilidades, pero esto no se puede contemplar como una condición para continuar esa relación, porque esa relación esta persona está en peligro, y el peligro es real. Claro que sí. No es inventado, es real. El psicológico y el físico, porque es que evoluciona, ¿ves? Sí, porque ya cuando ya tú pierdes la capacidad tú misma de, tal vez, de cuidarte, de sentirte segura, ya esa persona físicamente puede hacer lo que sea contigo. Claro. Porque tú te vuelves nada, como dicen. Y tú hablabas ahorita del ciclo, sí. En ese ciclo quedan atrapadas las víctimas muchísimo tiempo, es decir, el agresor explota, agrede física o verbalmente o psicológicamente, de muchas maneras, como en ese momento ocurra. Luego muestra arrepentimiento y convence a la víctima de que eso no era lo que quería hacer. Más aún, la convence de que ella es la culpable. De que ella es la que provoca la situación. Todo lo que me provoca a mí, todo si lo que tú me no hicieras esto, yo no fuera así. Entonces, ¿qué hace la mujer? Comienza a intentar hacer cosas que no ha hecho o a no hacer cosas que ha hecho. Si no le digo esto, si llego más temprano, si no salgo, si no hago. Evito situaciones. Si no le respondo, evito. Pero es que nada que ella haga va a evitar, porque siempre va a haber una excusa, siempre va a haber una razón
porque ese proceso se está armando ahí y pasa otra vez por la misma etapa, el arrepentimiento, después viene la luna de miel y eso es todo, el hombre que ella siempre quiso tener lo tiene ahí y dice, bueno, pero sí, pues él cambió. ¿Por cuánto tiempo? Porque lo siguiente es que se vuelve a acumular la tensión y vuelve a explotar y vuelve ahí. Entonces, pueden dar vueltas en ese ciclo mucho tiempo, muchos años. O pueden pasar cosas como las que a veces presenciamos tristemente y el desenlace puede ser fatal. Así es. Doctora, ya para finalizar, usted sabe que hay un diputado en esta semana del PRM, Eugenio Cedeño, mi querido amigo, de unas declaraciones que realmente ha traído muchas opiniones encontradas con relación al tema del matrimonio. Por ejemplo, si el hombre tiene relaciones sexuales con su mujer, con un preservativo, y si él quiere quitarse el preservativo, palabras de él textuales, y desea, por ejemplo, embarazar a su esposa, y la mujer dice que no quiere tener hijos, que no quiere tener relaciones de esa manera, no es abuso sexual o violación. En este caso, violación, porque ya, ¿verdad?, el hecho ya pasó. ¿Qué opinión usted le merece con relación a esto? ¿Aquí podemos ver una violación o no? Cualquier relación sexual no consentida es una violación. Aunque sea mi esposo. Aunque sea el esposo. Es que no es consentida, es que tú tienes que estar de acuerdo. Para tener una relación sexual tú tienes que estar de acuerdo porque tú no eres un objeto que el otro usa. Y para tener un hijo, hablando de la concepción, la pareja tiene que estar de acuerdo. O sea, ninguno de los dos puede decidir, yo voy a tener un hijo tuyo aunque tú no quieras. No puede ser. O sea, eso es el irrespeto en extremo. La percepción de que el otro es un objeto de mi propiedad, llevado al máximo. O sea, evidentemente no es nada de lo que tengamos que sentirnos orgullosos. O sea, es duro escuchar esto de una figura, de un legislador que tiene este rol en la sociedad. Por ejemplo, el tema de la violación sexual se ha tipificado dentro del Código Penal. Por ejemplo, no es lo mismo que si mi pareja tal vez me agrede, como hemos venido hablando, y me forza a tener relaciones sexuales íntimas con él, no significa que yo estoy siendo violada. Y en dado caso, si es así, es una pena menor. O sea, una pena menor en este sentido cuando se trata de parejas o exparejas. ¿Qué usted opina con relación a eso? Es violación. Si es pareja o es expareja, si no es consentido el acto sexual, es violación. No debería haber diferencia. Ok, doctora, para finalizar ya, porque a mí me quedan muchas preguntas con muchos temas. Yo creo que vamos a hacer una segunda parte más adelante, doctora, porque ha sido un conversatorio sumamente interesante. ¿Alguna recomendación en sentido general, tanto para la mujer, para los hombres, sobre todo en una sociedad tan violenta que estamos viviendo, donde uno sale, el estrés de otras personas, el cúmulo de situaciones? Y me gustaría como que usted nos diera como un refresh, ¿verdad?, de cómo podemos manejar toda esta situación. Mira, yo creo que es una situación complicada, como mínimo, ¿verdad?, para ponerle un adjetivo, que más que nada nos tiene que empujar a buscar herramientas para autocuidarnos. Es decir, tenemos que lidiar con el día a día, tenemos que enfrentar situaciones que evidentemente nos afectan. Sin embargo, la manera en que nosotros gestionamos eso puede hacer algo de diferencia. Es decir, ¿cómo manejamos el estrés cotidiano? Nosotros estamos expuestos a muchas cosas, los adultos y los niños y todo el mundo está expuesto a muchas cosas con las que no se siente cómodo, con las que necesita tomar decisiones que no pasan como quisiéramos. Pongamos el tránsito, por ejemplo, pongamos el ambiente en general. Si no podemos cambiar las cosas, primero tenemos que intentar hacer los cambios en nuestro entorno. Yo no contribuir a eso. Si me molesta el caos, no contribuyas al caos. Si te molesta la basura, no tires basura. O sea, ¿cómo vamos cada quien a hacer nuestra parte? Y ser mejor ser humano. Exacto, hacer nuestra parte para mejorar las cosas. Y lo siguiente es también protegernos de todo aquello que nos hace daño. Protegernos no significa quedarnos en casa encerrados y salir con miedo nada más. Significa que
yo pueda tener algo de control sobre mi medio ambiente, por ejemplo, nos afecta mucho los horarios, el tránsito, la tardanza, pero salimos con el límite de tiempo mínimo y terminamos llegando estresados a todas partes. Y así pasamos el día. Eso yo lo puedo controlar. Yo puedo salir Un poquito más antes. con bastante tiempo de margen y yo tengo el control de la situación. Si pasa algo, yo lo puedo gestionar. Entonces, eso es un ejemplo nada más, pero en general yo creo que cada uno necesita buscar sus propias herramientas de autocuidado. Herramientas generales, el contacto con la naturaleza, desintoxicarnos, soltar las pantallas. Los adultos y los niños. Eso nos está contaminando. La información que recibimos a través de las redes y el cúmulo de situaciones que por ahí nos llegan, no necesariamente nos hacen bien y no vamos a ayudar solo con verlo y comentarlo y hablar de eso. Entonces necesitamos poner algún filtro. Ese filtro de la información perturbadora es necesario establecerlo. En todos los ámbitos, las personas en general, los profesionales que trabajamos con estos temas, necesitamos eso. Los periodistas que trabajan con la noticia necesitan filtrar alguna información. Evidentemente, ustedes trabajan con su materia prima en la noticia, pero más allá de eso, a veces quedarse conectados y seguir dándole vueltas a la misma cosa sin sacarlo, es como necesitamos desintoxicarnos a veces. Conectar con la gente. Ejercicio. La actividad física, por supuesto. La playa, doctora, que es tan buena. Ejercicio de respiración, señores, que ayudan muchísimo. Que no respiramos completo porque estamos sobreestimulados. Bajar los niveles de estimulación en algún momento en la semana, en algún momento en el día, tener espacios de descompresión, se llama, o sea, bajar la tensión. Desconectarnos un poco de esas redes, Dios mío, que nos pone locos. Soltar las pantallas y mirar a la gente, que ya no nos miramos. Ay, ya no. Leer, pero leer un libro, escribir, lo que nos guste. Salir con gente que nos hace sentir bien, tener contacto con la gente cara a cara. Todo eso hace falta, yo creo, para estabilizar un poco, equilibrar un poco toda esta situación general. Qué bueno, doctora, para que el público la pueda contactar, ¿dónde la pueden buscar? En Instagram, no sé si puede dar el teléfono de su consultorio para que puedan acercarse a usted. En las redes, Rafaela Burgos, igual. Y el teléfono 809-696-5997. Así es. Bueno, una doctora muy buena, sé que yo se la recomiendo. Gracias, doctora Rafaela Burgos, terapeuta familiar y de pareja, por haber estado con nosotros en Perfiles. Yo creo que ha sido edificante porque usted nos ha orientado, hemos analizado también la situación actual, pero nos ha dado algunas herramientas, ¿verdad?, para poder sobrevivir y educar a nuestros niños y las mujeres también tener mucho cuidado. Qué bueno. Gracias, doctora. Y de esta manera llegamos al final del programa de hoy. Gracias por su sintonía y los espero la semana que viene en otra entrega de Perfiles con Lorena Erasme. Hasta entonces.